distintos flancos que se han abierto respecto a este caso, ¿cierto? Y a cómo repercute en el oficialismo. Y de eso estamos esperando también pueda hablar nuevamente la ministra Carolina Toá, que finalmente ha sido quien ha tenido que salir a responder también frente a las críticas que se han hecho respecto a la tardanza de la salida de Manuel Monsalve. En este minuto ustedes pueden ver en imágenes de Felipe de Salinas que estamos en una actividad, yo te decía al comienzo de este móvil, que tiene relación con la entrega de vehículos para el programa de modelo territorio cero, donde finalmente está hablando el general director de Carabineros, el director general de la PDI, perdónenme, Policía de Investigaciones, Eduardo Serra, quien está detallando sobre los resultados que ha tenido la Policía de Investigaciones y los recursos que se han integrado en esta materia, ¿cierto? Pero lo que se espera es que en breve, luego de esta intervención, respondan preguntas. Y ojo, no solamente la ministra Toá respecto a este caso, también Eduardo Serna, que fue el director general de la PDI, quien comunicó la denuncia que había en contra de Manuel Monsalve a la ministra Toá, y que en breve, en el minuto, dice la ministra Toá, habla con el presidente Gabriel Boric para comunicarle sobre esta denuncia, una denuncia que sin duda ha generado un terremoto político dentro del gobierno. Pero ojo, no solamente contestará Eduardo Serna, la ministra Toá, también lo hará el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, respecto a esta revisión de las cámaras. Se le va a preguntar respecto a esta revisión de las cámaras que mantuvo Manuel Monsalve previo a la denuncia que hace la presunta víctima, y también respecto a cómo se posiciona ahora en un cargo distinto a lo que estábamos acostumbrados a verlo, ¿cierto? Lo veíamos como el ministro de Justicia y finalmente tiene que llegar en un momento de evidente crisis en el Ministerio del Interior para mucho salvar del área comunicacional respecto a las acciones que se hicieron en torno al gobierno para enfrentar este caso que tiene en cuestión a Manuel Monsalve, uno de los hombres fuertes para muchos del gobierno, un hombre que tenía la carrera dentro del gobierno quizás con menos percances políticos o comunicacionales, y que finalmente se ve afectado por esta presunta violación que habría concretado en contra de una víctima de la subsecretaría del Interior. Nosotros esperaremos entonces que en breve deberían venir las preguntas y, por supuesto, entender cuál es la magnitud de esta crisis Vivi, y también entender cuál ha sido la postura de la ministra Toá y también del subsecretario del Interior, Luis Cordero. Ahora la ministra lo que se espera es que va a hablar nuevamente en la pauta estos vehículos que se suman a el modelo territorial cero de la Policía de Investigaciones, y luego ya vendrían las preguntas respecto a la contingencia, que en este caso está marcada con lo que ha pasado con Manuel Monsalve. Escuchemos lo que dice la ministra, porque al parecer están hablando sobre lo que tiene que ver con este caso grave. De las tareas que tenemos en el ámbito de la seguridad, de seguir incrementando nuestros despliegues, de mantenernos alertas a las contingencias, de llevar adelante los compromisos que tenemos con la ciudadanía. Como parte de eso es que en los últimos días, en paralelo a que se atendía toda la contingencia que significa el caso que se ha conocido en torno al ex subsecretario Monsalve, en paralelo se preparó la respuesta para el día 18 de octubre, en paralelo se presentó al Parlamento, de acuerdo a nuestro compromiso, el proyecto de ley que fortalece la carrera policial de la Policía de Investigaciones, se preparó y se llevó adelante un vuelo de expulsiones, y se hace hoy día esta entrega de vehículos de acuerdo a lo programado. Son 42 vehículos, de los cuales 30 están destinados a reforzar el programa MT0, 12 son parte del esfuerzo del programa presupuestario contra el crimen organizado, y a estos 42 se suman 3 más, que son vehículos blindados, que van a reforzar el trabajo de la Policía de Investigación en la macrozona sur. Quisiera explicar estos vehículos, qué tipo de aporte hacen a qué ámbitos de la tarea de la seguridad. Los 12 vehículos destinados al combate al crimen organizado son parte de los más de 5.000 millones de pesos que recibió la PDI este año desde el programa presupuestario contra el crimen organizado para mejorar su capacidad de responder a este fenómeno que tanto ha preocupado a la población. Como parte de los recursos que están previstos ahí, además de los vehículos de los que estamos hablando, tenemos computadores, tenemos equipos Raman, que son para identificar las sustancias, las drogas, digamos, sin tocarlas. Tenemos equipos para la trazabilidad de las criptomonedas. Tenemos software de búsqueda para hacer lectura e identificar evidencia en las redes sociales.
Tenemos sistemas forenses de extracción de datos de computadores y teléfonos celulares, cámaras corporales, drones y kits hidráulicos para hacer irrupciones cuando hay que hacer algún tipo de operación policial. Estos vehículos, por lo tanto, vienen a reforzar algo que ha sido una prioridad en este tiempo, que es darle a las instituciones las capacidades, las tecnologías, los recursos, la formación, el personal, para enfrentar este flagelo que es el crimen organizado. La mayoría de la flota está dedicada al programa MT0. Y quisiera poner acento en esto porque aquí hay un mensaje muy importante para la ciudadanía. El programa MT0 ahí data del año 2014. La intervención que está haciendo la ministra del Interior, Carolina Toá, en esta actividad, como lo decíamos, con la entrega de vehículos a la Policía de Investigaciones, pero sabemos en medio de toda la situación compleja que el gobierno ha reconocido, ¿no? A partir del manejo que han tenido por esta denuncia en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y con cierta información que se ha ido conociendo, podríamos decir, de a poco, ¿no? Respecto a qué fue lo que pasó en todas esas horas, cuál es la información primeramente que manejaba el gobierno. Incluso también se hacía un punto a lo que le compete además a la propia Policía de Investigaciones. Por ejemplo, la evaluación que se hace de qué ocurrió con los escoltas, ¿no? Que es uno de los temas que ha estado en el análisis, pensando en que se trataba de un día domingo, porque los escoltas no estaban acompañando al ex subsecretario del Interior al momento en que él hace el ingreso al hotel. Además también por qué está esta solicitud que se le hace a un equipo de inteligencia de la revisión de las cámaras, luego que ya comienza toda la labor de la propia investigación que hace la PDI cuando ya el caso está en manos de la Fiscalía. Son parte también de los temas que probablemente va a responder ahí Eduardo Serna, quien encabeza la PDI. Mientras eso ocurre, también los invito a que escuchemos unas declaraciones que acaba de entregar hace pocos instantes la vocera de gobierno en relación al caso. Así que vamos a escuchar eso. Seguimos pendientes también de el momento en que le responda preguntas a la prensa la ministra del Interior. Así que escuchemos lo que planteó hace algunos instantes la ministra Vallejo. Nosotros no somos quienes para censurar los legítimos debates que se dan en la opinión pública y en una democracia, pero sí lo que podemos hacer, vuelvo a señalar, es hacer una invitación o llamado a sobre todo nuestro sector, pero al conjunto también de los actores políticos, a poner en el centro lo que es importante de lo que es secundario, insisto, porque estamos sobre una denuncia de un delito de suma gravedad. Lo que sucedió fue parte de la coordinación del equipo de trabajo cuando se producen desacuerdos, en este caso sobre la extensión de un punto de prensa del presidente, y las excusas del presidente tienen que ver con eso, ¿no? Hay criterios distintos, él atiende a que hayan criterios distintos sobre aquello, pero su extensión tuvo que ver básicamente con que él quiso no solamente transparentar todo, sino que con total honestidad ponerse a disposición el tiempo que fuese necesario de los periodistas. Dar la información a la policía de esta dinámica. Ahí escuchábamos entonces a la ministra Vallejo, quien también ha tenido de alguna forma a salir a responder en torno a la postura que tuvo el gobierno luego de conocerse esta denuncia. De hecho, fue el propio jueves, luego de que habló la ministra de la Mujer, que sale a hablar también la ministra vocera de gobierno. El viernes, disculpen, un día después de que habla la ministra de la Mujer, habla la ministra vocera de gobierno para responder también en torno a las críticas que surgieron después de los 50 minutos de intervención que tuvo el presidente Gabriel Boric en una actividad que no tenía relación en Lampa y donde contestó más de 30 preguntas al respecto del caso que tiene en cuestión a Manuel Monsalve, que lo tiene como un denunciado, ¿cierto?, por eventual violación. Eso, por un lado, la ministra Vallejo salió también a hablar lo mismo y a traer la misma postura que han mantenido distintos secretarios de Estado del gobierno del presidente Gabriel Boric, que se actuó lo más rápido posible y que finalmente quizás se pudieron hacer mejor las cosas, pero así resultaron, y que en 36 horas terminó saliendo Manuel Monsalve de su cargo. Ahora escuchemos parte de las preguntas que tienen relación con el caso de Manuel Monsalve y que la ministra del Interior contestará de inmediato. ¿Se reunió o no con la familia de la víctima? Primero quiero decir que no fue con conocimiento, fue una instrucción. Y en segundo lugar, eso lo tiene que responder el ex subsecretario. Como gobierno no hemos recibido ningún reporte de que haya hecho algo distinto de lo que estaba previsto en ese viaje. Pero si hay dudas al respecto se tendrán que investigar, ciertamente, y quien tiene que responder es el ex subsecretario.
Ministra, buenas tardes. La ministra Orellana reconoció que le habría gustado informarse antes de lo que estaba ocurriendo con Manuel Monsalve. ¿Por qué usted no le informó desde un principio a ella y a la ministra Vallejo? Eso en un sentido. Y también desde el punto de la autocrítica, ¿se pudo haber hecho mejor las cosas? ¿Y qué pasó finalmente tras el incidente entre el presidente Boric y su directora de prensa? Sí, a ver, primero, la razón por la cual esto se manejó con la reserva que se hizo es porque los delitos denunciados incluyen acciones en el marco de la ley de inteligencia que tiene una cadena de resguardo que obliga a una discreción absoluta respecto a la información. Y en segundo lugar, ahora que está en discusión de dónde se pudieron haber filtrado los antecedentes que se han conocido en la prensa, pasando muy por encima de la protección que debe tener la víctima en un caso como este, lo que no cabe duda es que de parte del gobierno no fue, porque en el gobierno hubo reserva absoluta de esta información, como debe de ser. Yo entiendo perfectamente, y lo hemos analizado en profundidad, que los ministros que tienen un rol directo en esto, hubiera sido deseable haberles podido informar y haberlo podido conversar previamente. No se hizo por las razones que estoy diciendo. Y la segunda parte de su pregunta se refería a la autocrítica. Ciertamente esto se pudo haber hecho mejor, como todas las cosas, pero particularmente en esto identificamos varias materias. Lo que se puso en el centro, en todo caso, fue actuar de manera responsable, es tener los elementos, es desde el primer momento echar a andar la, realidad de que la permanencia del subsecretario estaba en duda y que su salida era inminente. Y ciertamente uno revisando hacia atrás identifica muchas cosas que si tuviera la posibilidad de hacer todo de nuevo las haría distinto y las haría seguramente mejor. Preguntaba también, ministra, por el incidente entre el presidente Boric y su directora de comunicaciones. Que lo señalé yo en la mañana en una entrevista que tuve, ¿no? Estas son situaciones tensas, difíciles. El presidente priorizó dar respuesta a todas las preguntas. Muchas personas han salido a opinar, a hacer evaluaciones de esto. Yo quisiera contrastar esto con el secretismo que vemos en otros casos, cuando las autoridades no dan la cara, cuando no responden las preguntas, cuando ocultan información. Aquí se ha priorizado la transparencia, el responder. Ciertamente podrá dar lugar a muchos análisis, pero eso ciertamente generó tensiones, ciertamente el equipo comunicacional hubiera preferido un punto más breve, pero posteriormente el presidente expresó sus excusas por la situación, como se vio además públicamente, que entendemos que fue tema de discusión. Ministra, muy buenas tardes. Quería consultarle, ¿sabía usted que el ex subsecretario Monsalve instruyó a la PDI para que días antes de conocerse, formalizarse más bien esta denuncia, revisara las cámaras de seguridad del hotel a través de la ley de inteligencia, así como el presidente Boric lo dijo? Él me dijo a mí que había visto las cámaras, eso por un lado. Y lo otro, ¿cuándo se entera usted que esta denuncia no es por acoso sexual, sino que es por violación? Esta pregunta la hemos respondido muchas veces. Muchas veces. La información fue desde un primer momento completa. La entregó el director de la PDI a mi persona respecto a que había una acusación respecto al ex subsecretario por abuso sexual y por violación. Y que en la investigación también se estaba abordando el uso que él hizo de la ley de inteligencia para solicitar que se levantara cierta información. Eso estuvo informado por el director de la PDI y así fue informado al primer mandatario. Por lo tanto, nada de lo que pudo haber después comentado el subsecretario era ninguna novedad. Estaba en conocimiento y ya estaba siendo investigado en ese momento. ¿Usted supo antes que el presidente de que él había solicitado ver las cámaras? Pero acabo de responder. Sí, lo sé. Sí, acabo de responder. No que ver las cámaras, no. Solicitar un informe de inteligencia. Si en el marco de eso vio las cámaras, es un adicional. ¿Se vulneró la ley de inteligencia con aquello? Eso es parte de la investigación. Parte de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y, por cierto, también el sumario nos va a dar información al respecto. Ministra, y preguntarle sobre este mismo contexto, y también aprovecho para que el subsecretario del Interior, Cordero, escuche, porque ayer dijo que las imágenes requeridas de las cámaras del hotel no han sido adulteradas. Se dio como una afirmación. Yo le quiero preguntar a ambos, ¿cómo saben eso? ¿Cómo tienen ustedes claridad de que eso ha sido así? Sí, va a responder el subsecretario Cordero, y cuando responde uno, estamos respondiendo los dos. No es necesario que respondamos doble.
Lo que yo dije es que no hay indicios, para que su pregunta sea en relación a lo que yo dije específicamente. Y la manera de responder eso es porque hay una pregunta legal que se responde y de la cual se deduce, y es la siguiente. ¿Se respetaron las cadenas de custodia en los dos casos? La respuesta es sí, por eso no hay indicio de alteración de la prueba. Eso. Ministra, para volver un poco sobre esta demora que se da entre que conocen el caso y luego renuncia el subsecretario Manuel Monsalve, usted hoy en la mañana en CNN da a entender que también uno de los factores, más allá del que tenía que comunicárselo a la familia, que tenían que indagar más sobre esta denuncia, también tenía que ver con que la subsecretaría es un rol muy relevante y tenían que ver quién iba a ser el reemplazante, ¿cierto? ¿Eso fue un factor fundamental para esta demora de más de 30 horas? A ver, primero quisiera poner el siguiente acento. Aquí el ex subsecretario Monsalve fue removido de su cargo antes de ser siquiera imputado. Ciertamente antes de ser formalizado. En otras ocasiones, cuando se ha removido autoridades por acusaciones de esta naturaleza, se ha reclamado porque se las remueve tan rápido. Entonces, este hecho de la demora hoy día con el diario del día después, uno dice, nos podríamos haber evitado todo esto si se hubiera actuado de manera más rápida. Pero lo primero era saber si esta investigación estaba realmente siendo abordada en la Fiscalía, como dándole todo la, digamos, factibilidad, plausibilidad, cosa que a las pocas horas pudimos saber. Era necesario tener resuelto un reemplazo porque este no es un cargo que pueda estar vacante. Y esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron. No hay otras. Esas son las fundamentales. Lo del viaje es una, digamos, tema marginal en esa materia. Y en esas horas se produjo, digamos, la claridad de esos dos elementos. Esta era una investigación que estaba siendo abordada con prioridad y mucha intensidad por la Fiscalía y era insostenible la permanencia del subsecretario en su cargo. Eso empezó a ser evaluado y comunicado al ex subsecretario en la misma reunión que tuvo esa noche con el presidente, que su cargo estaba en evaluación. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle al director de la policía ahora, al señor Serna. Sí, director, ¿cómo está? Buenas tardes. Son varias preguntas. La primera es saber si el fiscal regional Javier Armendáriz estaba en conocimiento de que usted le estaba notificando al Ministerio del Interior que había una investigación en contra de un funcionario, un alto funcionario. La segunda, saber si ya hay algún tipo de investigación administrativa contra los escoltas. Y finalmente, saber qué pasa con los funcionarios de inteligencia que supuestamente recibieron esta orden del ex subsecretario Monsalve. Gracias. Voy a responder de la última hacia la primera. Respecto de la actuación de los oficiales de inteligencia, esas actuaciones están hoy día dentro de la carpeta investigativa. Entonces no puedo ahondar en ello. Lo segundo, respecto de los escoltas, hay un sumario administrativo en curso para establecer el desarrollo de los hechos. Y mi percepción respecto a eso no lo puedo manifestar porque soy la máxima autoridad, lo que pueda decir a favor y en contra puede orientar la investigación, así que voy a esperar el resultado de ello para poder manifestarme. Y respecto de la comunicación con el fiscal Armendáriz, pero Javier Armendáriz, fiscal regional Centro Norte, me dijo sí, de que había hablado con la ministra. Pregunté si él estaba enterado de que usted le iba a entregar esa información a la ministra, porque las investigaciones revisten carácter de secreto en esos casos, ¿no? No, con él no he hablado. Mi comunicación con el Ministerio Público está dentro del contexto de la comunicación es permanente en todo ámbito, pero en particular con el fiscal Javier Armendáriz, antes de hablar con la ministra, no. ¿Y eso incurre algún tipo de, no lo sé, procedimiento administrativo que no se cumpla, algún protocolo? Porque debería estar enterado el Ministerio Público que usted le está comunicando a una persona que no es partícipe en la investigación de un delito que está siendo investigado contra un funcionario de ellos, ¿no? En la administración pública hay un principio de jerarquía. La ley orgánica de la PDI dice que el nexo, la vinculación jerárquica con el Ministerio del Interior por intermedio de la Subsecretaría de Interior. Entonces, como usted lo plantea, está siendo investigado y cuando informo es que se está investigando, no que había una denuncia. Ya habían actuaciones, trabajo de campo, trabajo investigativo del equipo de las brigadas sexuales al respecto. Y yo informo a usted que estamos investigando
que han habido estas acciones, y obviamente era porque nuestro nexo era con el investigado. Es un principio de jerarquía y con mis nexos permanentes, con quien nos vinculamos de forma frecuente y por la labor que desempeñamos, era objeto de investigación. Entonces, esa es la comunicación, ese es el sentido. Por el principio de la administración pública, ley orgánica, ese es canal de comunicación. Pero no comuniqué detalles de la investigación. Director, en ese sentido también, bueno, volver a preguntarle, entonces, ¿usted no comunicó el carácter de la investigación, que esto se estaba investigando un delito de violación? Y lo otro, en el sentido de la investigación de las cámaras, ¿qué diligencia se hizo específicamente enmarcada en la ley de inteligencia? ¿Qué cámaras se analizaron? Si existe además ya un informe respecto de esa diligencia. La primera pregunta fue contestada en detalle por la ministra del Interior, y la segunda son antecedentes que ya está en la carpeta investigativa, entonces no puedo entrar en detalle, no lo puedo pormenorizar. Hoy día ya no puedo. Director, disculpe, una última consulta. ¿En qué fecha se revisaron esas cámaras? También es parte de la investigación. Director, respecto al protocolo de ese día puntualmente, el subsecretario pidió a los escoltas que lo dejaran solo, y ¿cuál es el protocolo también respecto a esto? Si en este caso el ex subsecretario pide esto, ¿es normal que lo dejen solo? ¿Qué vendría pasando? A ver, yo hablé me comuniqué y hablé con los medios de comunicación, el mismo día viernes saliendo de La Moneda, y planteé eso mismo, me lo preguntaron. Y dije, fui súper claro que el subsecretario llegó al hotel la madrugada del día domingo y los escoltas lo recogieron el día lunes después de mediodía. Sobre la permanencia de la directora de inteligencia, ¿se está evaluando su permanencia en el cargo? Todo el alto mando siempre está siendo objeto de revisión de su gestión, pero de ella en particular no reviste ninguna referencia a que todo el alto mando está sometido a escrutinio respecto a su desempeño. Así que no hay nada en particular. Súper. Perdón, no le escuché nada. ¿Me escucha ahí? Sí. Ahí sí. No, lo que le estoy preguntando, en rigor, esta situación podría hacer un cambio importante en las evaluaciones que tiene el alto mando, ¿cierto? La jefa, precisamente, que estaba siendo consultada mi colega, la jefa de inteligencia, tiene un rol muy importante en toda la relevancia del caso Monsalve. ¿Usted cree que ella en este momento está en cuestionamiento, aparte de que sea una evaluación constante? A ver, yo creo que lo que pasó es una instancia de revisión de todo. Y como PDI tampoco nos restamos a revisar nuestros procesos, procedimientos e instancias. Entonces, pero eso debe ser un flujo continuo. Esto es una arista que nos permite reforzar o robustecer las revisiones. ¿Sí? Las autoridades, nuevamente va a hablar la ministra Toa, escuchemos. Porque se está hablando mucho de este caso. No perder de vista lo siguiente. Aquí hubo una solicitud de un informe de inteligencia. Una funcionaria que recibe esa solicitud y que el ex subsecretario justifica de una cierta manera que no conocemos, ninguno de los que estamos acá. Eso es lo que tiene que ser evaluado, si era pertinente ese informe de inteligencia, dada la solicitud que el subsecretario hizo. Si él la hizo abusivamente o no, es otra cosa. Si él la hizo con otra intención, es otra cosa. Y de eso tiene que responder él, no la funcionaria que recibió la solicitud. Entonces, si la solicitud se planteó de acuerdo a los estándares que la ley de inteligencia tiene, no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la directora de inteligencia. Si la solicitud se hizo de manera abusiva o dando razones que no eran las verdaderas, de eso tiene que responder el ex subsecretario Monsalve. Y sería bueno que en toda esta discusión que se tiene que dar, por cierto, que no perdamos de vista que de lo que se trata esta causa es de una ex autoridad que está acusada de violación, de abuso sexual y de mal uso de la ley de inteligencia. Porque en todo este debate eso parece extraviado hoy día. Y eso es lo que se tiene que esclarecer. Y eso es donde tenemos que poner el acento, y hay para eso lugares donde se da ese proceso de dar con la verdad y de establecer si hubo delitos, si se los hubo, definir las sanciones que corresponden.
A los demás lo que nos corresponde es facilitar que eso suceda, y más allá del debate legítimo que puede haber. El hecho es que la víctima, que deberá ser el centro de la preocupación de todos acá para no revictimizarla y no dar más detalles escabrosos que la puedan afectar adicionalmente, pudo denunciar. Ella está protegida, va a recibir apoyo, no va a ser sancionada ni perseguida por atreverse a denunciar. La autoridad acusada fue removida de su cargo. Algunos consideran que pudo haber sido antes, ciertamente, pero fue removida rápido de su cargo. Pasaron horas desde que se supo esto hasta que estuvo fuera de su cargo. Y hoy día, con todas las instituciones correspondientes, nuestro ministerio en su, sumario, la Fiscalía, con el apoyo policial de la PDI, están investigando el delito en cuestión. Ojalá que mantengamos eso en el foco, porque de eso se trata este caso. Puede ser un caso de delito sexual, puede ser un caso de abuso de poder, de eso se trata este caso. Y si fue así o no, lo tendrá que decir la investigación. Muchas gracias. Bueno, Vivi, ahí escuchábamos a la ministra Toá siendo súper enfática en que este caso se trata, más allá de todo lo que se ha dicho, de un presunto caso de connotación sexual y también de presunto abuso de poder, que más allá de todo lo que pueda rodear este denominado caso Monsalve, es importante fijarse que aquí habría una eventual víctima que se podría estar revictimizando si no se trata con el debido respeto y también debido cuidado este tipo de denuncia, una denuncia grave en contra de Manuel Monsalve, que fue finalmente por el eventual delito de violación. Ahí pudimos ver entonces la ministra Toá contestando las preguntas, también lo hizo el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. ¿Y por qué? Porque tiene relación con también los escoltas, porque esa es la duda que ha salido hacia adelante. ¿Qué pasó con los escoltas de Manuel Monsalve, cierto? ¿Dónde estuvieron ellos cuando finalmente Manuel Monsalve queda solo con la presunta víctima, siendo que él tiene un cargo importante dentro de la Subsecretaría del Interior y que finalmente lo que sucede ahí es que se deja solo al entonces subsecretario del Interior y finalmente termina con estos lamentables y eventuales resultados que fueron una violación presuntamente, o eso es lo que se indaga. Respecto también a lo del abuso de poder que hacía mención la ministra Toá, es porque el ex subsecretario Manuel Monsalve, en su calidad de autoridad de gobierno todavía, invoca la ley de inteligencia para poder entonces pedir un procedimiento en manos de la Policía de Investigaciones para dar con el contenido que tenían las cámaras de seguridad, ¿cierto?, del restaurante donde come con la presunta víctima. Y eso, decía bien claro la ministra Toá, podría ser o no constitutivo de alguna falta o de algún delito de abuso de poder en su cargo de subsecretario del Interior, pero aquí no es la responsabilidad, decía la ministra del Interior, de quien es jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, porque ella finalmente recibe una orden. El problema, y quien tiene que responder sobre esto, sobre si hubo un abuso de poder o no, es quien era el entonces subsecretario del Interior, Vivi. Sí, Maca, hay varias cosas que se plantearon en esta intervención, sobre todo en la que hace la ministra del Interior respondiendo, bueno, a varias de las dudas que siguen en relación a esta situación. Una de las primeras es una información surgida a partir de un reporte ayer hecho por Mega de hablar con los familiares de la víctima, y la duda es si hubo algún tipo de comunicación con ellos porque hay un vínculo familiar, incluso un vínculo político se habla, ¿no?, sobre todo con el padre de la víctima. Y la ministra responde planteando que una instrucción, que es la que le da y que es la que está en la controversia, ¿no?, el presidente Gabriel Boric, de que vaya a contarle a su familia respecto a esta denuncia y investigación, y que hasta ahora ellos no tienen un reporte ni alguna situación que se haya informado en ese viaje, si es que habría hecho algo distinto. Ahora, lo que enfatiza después la ministra es que el que tendrá que dar explicaciones si es que efectivamente eso ocurrió es el ex subsecretario del Interior, pero por lo menos la información que ellos tienen respecto a qué pasó en esas horas es que no hay un reporte, podríamos decir, oficial, ¿no? Porque sabemos también que hay todo un debate en relación al uso incluso de este avión de Carabineros. Después se le pregunta en la polémica en el propio gabinete, que fue lo que planteó la ministra de la Mujer, y que entendemos que es también lo mismo que se sabe que ocurre con la ministra vocera de gobierno, de no haberse enterado, de no tener conocimiento, y que las personas que sabían de esto era
el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior. Y ahí lo que responde es que había una cadena de resguardo y el gobierno debía, por la investigación que ya estaba en curso, mantener reserva. Esa es la explicación que hace pocos instantes a la polémica, incluso podríamos decir interna, que existe en el gabinete respecto a por qué el resto de los otros ministros o el comité político al menos no sabía, o ministerios que podían tener algún tipo de o debían involucrarse, podríamos decir, dadas las características también de este hecho, como el Ministerio de la Mujer. Y después, varias veces, hay que decir, Macarena, ella dice, esto se podría haber hecho mejor, claramente se podría haber hecho mejor, si tuviera la posibilidad de hacer las cosas distintas, las habríamos hecho de otra manera. Hay un reconocimiento también en todo el debate que se ha generado en relación a este tema, y después podríamos decir... puntualiza que aquí se va a tratar de respaldar ante todo a la víctima, dice que se le está dando contención o todo el resguardo necesario para que la investigación se pueda desarrollar con la mayor, obviamente, posibilidad de poder tener la certeza, ¿no?, de que no haya una dificultad en el hecho, porque estamos hablando del cargo que desempeñaba el ex subsecretario del Interior, de la relevancia que tenía, ¿no?, y además también porque había una jefatura de por medio de él hacia la persona que está haciendo la denuncia. Así que hay varias cosas, yo creo, que todavía están acá en el tema puesto, que hablan de la dificultad, de lo complejo que es este hecho, y el mismo gobierno y en especial también la ministra del Interior lo ha reconocido. Pero ahí, bueno, hay también, solamente para agregar como un respaldo a la labor que habría hecho el área de inteligencia, y a quien la encabeza. Dice que si ahí hubo un abuso, o en el fondo la información por la cual se solicita este informe no es la real, no debe responder ella, sino tiene que ser el ex subsecretario, tiene que ser Manuel Monsalve. Es un poco lo que ella también enfatiza luego que se le pregunta al director de la Policía de Investigaciones, que no fue del todo tan claro en su locución. Entonces finalmente es ella, la ministra del Interior, que dice que no habría ningún tipo de situación o análisis de su cargo mientras no se sepa efectivamente cuál fue la solicitud explícita que le hace bajo ley de inteligencia el ex subsecretario y que constituye también la revisión de estas cámaras. Así que ahí un poco todo el punto que se hace en relación al tema, y en el cual también nuevamente tienen que explicar las autoridades. Vamos a ver, porque obviamente sabemos que hay una diligencia que sigue en curso y muchas que se están desarrollando, que es algo que entendemos ocurre con esto que está encabezado por Javier Armendáriz. Lo otro, solamente finalizar, el director de la Policía de Investigaciones dice que no ha tenido comunicación hasta ahora con quien encabeza esta investigación, que es Javier Armendáriz. Maca, gracias por el reporte. Vamos a estar bien pendientes, sabemos que hay muchas cosas que todavía están ocurriendo en relación a esto, así que gracias por el contacto. Listo, nos vemos. Vamos a la pausa, hacemos un alto, 3 horas con 51 minutos. Volvemos a revisar más temas.